Imagina por un momento que estás en un bosque antiguo, donde los robles centenarios extienden sus ramas como si quisieran tocar el cielo. El aire huele a musgo y tierra húmeda, y un silencio profundo, casi sagrado, envuelve todo, roto solo por el murmullo del viento que parece susurrar secretos olvidados. En la penumbra, una figura encapuchada camina entre los árboles, su túnica blanca brillando bajo la luz de la luna. Es un druida, un guardián del conocimiento, un puente entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Pero, ¿quiénes eran realmente estos misteriosos sacerdotes celtas? ¿Por qué su legado, envuelto en magia y misterio, ha obsesionado a la humanidad durante más de 2000 años? Bienvenidos, viajeros del tiempo, a un viaje épico por la Europa antigua, donde desentrañaremos la verdad de los druidas, los guardianes secretos que Roma intentó borrar. Y si, como nosotros, sientes que la historia tiene más para contar de lo que los libros te enseñaron, quédate con los susurros del silencio, porque juntos vamos a escuchar lo que los bosques aún tienen que decir. Estamos en el corazón de la Europa celta, hace más de 2500 años, en un mundo donde la naturaleza no es solo un escenario, sino una fuerza viva, un espíritu que respira. Los celtas, un pueblo de guerreros, artesanos y poetas, dominan desde las costas de Irlanda hasta las llanuras del Danubio. Sus aldeas están hechas de madera y barro, sus espadas brillan con intrincados diseños, y sus dioses habitan en los ríos, los árboles, las colinas. Pero en el centro de esta civilización están los druidas, figuras tan enigmáticas que incluso los reyes se inclinan ante ellos. ¿Alguna vez has sentido que una persona tiene el poder de cambiar el destino con solo sus palabras? Porque eso eran los druidas, no solo sacerdotes, sino jueces, sanadores, astrónomos, poetas y consejeros, guardianes de un conocimiento tan profundo que parecía rozar lo divino. Pongámonos en situación. Imagina una aldea celta en el año 500 a.C. El sol se pone, y el pueblo se reúne alrededor de una hoguera. El druida, con su bastón tallado con símbolos que nadie más entiende, levanta la voz. Habla de las estrellas que guían los destinos, de los dioses que exigen sacrificios, de las leyes que mantienen unida a la tribu. Su palabra es ley. Puede declarar la guerra, negociar la paz, o incluso maldecir a quien desobedezca, condenándolo a un destino peor que la muerte. Pero aquí está la paradoja. Los druidas no escriben. Todo su saber, sus rituales, sus historias, se transmiten de boca en boca, guardados en la memoria de generaciones. ¿Por qué? Porque para ellos, el conocimiento es sagrado, un poder que no debe caer en manos equivocadas. Y ese secretismo es lo que los hace tan fascinantes y tan vulnerables. ¿Por qué los druidas nos siguen intrigando? Porque eran más que sacerdotes. Eran los arquitectos de una cosmovisión. Creían que el mundo estaba vivo, que cada árbol, cada río, cada colina tenía un espíritu. Imagina caminar por un bosque celta, sabiendo que los dioses te observan desde las ramas, que el viento lleva mensajes de los ancestros. Los druidas eran los intérpretes de esos mensajes, los que leían las estrellas para predecir el futuro, los que sanaban con hierbas que conocían como nadie, los que mediaban entre tribus en guerra, pero también eran temidos. Los romanos, que conquistaron medio mundo, los veían como una amenaza, no solo por su poder, sino por su capacidad de unir a los celtas contra un enemigo común. Y aquí está el misterio central. ¿Por qué Roma, un imperio que toleraba muchos cultos, decidió que los druidas debían desaparecer? Retrocedamos un poco. Los druidas no surgen de la nada. Su origen se pierde en las brumas del tiempo, pero sabemos que para el siglo V a.C., ya eran una clase poderosa dentro de la sociedad celta. No eran solo hombres. Algunas fuentes, como Tácito, hablan de druidas mujeres, profetisas que podían inspirar terror o esperanza con sus visiones. Su entrenamiento era brutal. Hasta 20 años memorizando poemas, leyes, astronomía, todo sin un solo pergamino. Imagina dedicar 2 décadas de tu vida a aprender sin escribir una palabra, confiando solo en tu mente. Ese rigor los convertía en algo más que humanos. Eran la memoria viva de su pueblo. Y su influencia no se limitaba a lo espiritual. Los druidas aconsejaban a reyes, como cuando Divisiaco, un druida galo, negoció con César en el siglo I a.C. Pero también podían incitar rebeliones, como veremos más adelante. Aquí está la ironía. Los druidas, que veneraban la naturaleza, vivían en un mundo brutal. Los celtas eran guerreros feroces, y los druidas no siempre eran pacíficos.
Algunas crónicas romanas, como las de Estrabón, hablan de sacrificios humanos en bosques sagrados, de prisioneros quemados en figuras de mimbre para apaciguar a los dioses. ¿Es esto cierto, o propaganda romana para justificar su persecución? Porque los romanos, maestros de la manipulación, sabían que demonizar a los druidas unía a sus legiones contra un enemigo bárbaro. Pero incluso si los sacrificios eran reales, eran raros, parte de una cosmovisión donde la muerte no era el fin, sino un paso hacia otro mundo. Los druidas creían en la reencarnación, en un ciclo eterno de vida y muerte. ¿Te imaginas vivir con esa certeza? Que tu alma volverá, que el bosque te acogerá de nuevo. Es una idea que aún resuena en nuestra búsqueda de conexión con la naturaleza. Y aquí estamos, al borde de un mundo que está a punto de cambiar. Los druidas, con su sabiduría y su misterio, dominan la Europa celta, pero al horizonte se alza una sombra. Roma, un imperio que no tolera rivales. En los próximos capítulos veremos cómo los celtas forjaron una civilización vibrante, cómo los druidas ejercieron su poder, y cómo su enfrentamiento con Roma marcó su destino. Pero antes, déjame preguntarte, ¿qué harías si supieras que tu conocimiento, tu fe, tu forma de vida está a punto de ser borrada? Porque eso es lo que enfrentaron los druidas, y su historia es un recordatorio de que incluso los secretos más profundos encuentran una manera de sobrevivir. Si quieres seguir descubriendo estas verdades ocultas, te invitamos a unirte a los susurros del silencio, donde cada relato es un paso hacia el pasado que aún vive en nosotros. Imagina por un momento que estás parado en una llanura cubierta de niebla, en algún lugar de Europa Central, hace 3000 años. El aire es frío, huele a tierra húmeda y a leña quemada. A lo lejos escuchas el martilleo de un herrero, el relincho de caballos y las risas de una aldea que bulle con vida. Este es el mundo de los celtas, un pueblo que no solo conquistó tierras, sino que forjó una cultura tan vibrante que sus ecos resuenan hasta hoy. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una civilización sin escritura, sin grandes ciudades de piedra, pudo dejar una huella tan profunda en el alma de Europa? Hoy, nos sumergimos en los orígenes de los celtas, en las raíces de una sociedad guerrera y espiritual que dio nacimiento a los druidas, esos enigmáticos guardianes que desafiaron al tiempo. Estamos en el segundo milenio antes de Cristo, en un continente que aún no conoce los nombres de Roma ni Atenas. Los celtas no aparecen de la nada, sus raíces se hunden en un pasado remoto, en un grupo de pueblos indoeuropeos que migran desde las estepas de Eurasia hacia el corazón de Europa. Arqueólogos llaman a esta cuna la cultura de los campos de urnas. Alrededor del año 1500 a.C., cuando estas gentes comienzan a incinerar a sus muertos y a enterrar sus cenizas en urnas bajo túmulos. ¿Pero qué los hace diferentes? Su idioma, sus costumbres, su amor por el arte y la guerra. Imagina a estos primeros celtas moviéndose por valles y ríos, sus carros de madera crujiendo bajo el peso de armas y joyas, sus canciones contando historias de héroes que desafían a los dioses. Aquí comienza todo. Para el siglo VIII a.C., los celtas están en plena expansión. Desde su núcleo en lo que hoy es Austria y el sur de Alemania, se extienden como una marea, al oeste, hacia las Galias, al norte, hacia las Islas Británicas, al este, hasta el Danubio. Sus aldeas son fortalezas en colinas, rodeadas de empalizadas, con casas de madera y techos de paja. No son las pirámides de Egipto, ni los templos de Mesopotamia, pero tienen algo único, una conexión feroz con la tierra. Sus campos están salpicados de menhires y círculos de piedra, lugares donde el cielo y la tierra se encuentran. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde cada colina, cada río, tiene un nombre y una historia? Porque para los celtas la naturaleza no es solo un recurso, es sagrada, un lienzo donde los dioses pintan sus designios. Aquí es donde los druidas empiezan a tomar forma. La sociedad celta, aunque dividida en tribus, no es un caos de clanes enfrentados. Hay orden, y ese orden lo imponen los druidas. Pero antes de llegar a ellos, debemos entender a los celtas mismos. Eran artesanos de una habilidad asombrosa. Sus espadas, decoradas con espirales y nudos, no eran solo armas, eran obras de arte. Sus joyas, como los torques de oro que adornaban los cuellos de los nobles, brillaban como pequeños soles. Y sus carros, ligeros pero letales, hacían temblar los campos de batalla. Pero no te equivoques, los celtas no eran solo guerreros. Eran poetas, músicos, narradores. Imagina una noche junto a una hoguera, un bardo cantando las hazañas de un héroe mientras el druida observa, asegurándose de que la historia honre a los dioses. Ahora,
Avancemos un poco, al siglo V a.C., la cúspide de lo que los arqueólogos llaman la cultura del Aten. Los celtas están en su apogeo, dominando desde Irlanda hasta Anatolia. Sus oppida, ciudades fortificadas en colinas, son centros de comercio donde el ámbar del Báltico se intercambia por vino mediterráneo. Pero aquí está la paradoja. A pesar de su poder, no construyen grandes imperios como Persia o Roma. ¿Por qué? Porque los celtas no son un pueblo unificado, son una red de tribus, unidas por la lengua, la cultura y sobre todo por los druidas. Cada tribu tiene su rey, sus guerreros, pero todos respetan a los druidas, quienes actúan como un hilo invisible que teje la sociedad. ¿No es fascinante? Una civilización que abarca medio continente, pero que confía en la palabra hablada, en la memoria, en lugar de en ejércitos permanentes o burocracias. Piénsalo por un momento. ¿Cómo logra una sociedad sin escritura mantener su identidad a través de cientos de años y miles de kilómetros? La respuesta está en los druidas, pero también en la espiritualidad celta. Creían en un mundo donde todo está conectado, los vivos, los muertos, los dioses, la naturaleza, sus festividades, como Samhain, cuando el velo entre los mundos se adelgaza, o Beltán, cuando el fuego celebra la vida, eran más que rituales, eran afirmaciones de su lugar en el cosmos. Imagina un festival celta, hogueras que iluminan la noche, danzas que imitan el movimiento de las estrellas, druidas recitando poemas que nadie se atreve a olvidar. Esta conexión con lo espiritual, con lo eterno, es lo que hace a los celtas tan distintos y a los druidas tan esenciales. Pero no todo es armonía. Los celtas son guerreros, y la guerra es su arte. En el siglo IV a.C., invaden Italia, saqueando Roma en el año 390 a.C. Imagina a los romanos, orgullosos de su joven república, viendo cómo bárbaros con cabello largo y espadas curvas arrasan sus templos. Los celtas no se quedan, toman el oro y se van, riendo bajo el sol. También llegan a Grecia, atacando Delfos en el año 279 a.C., desafiando al mismísimo oráculo de Apolo. Estas hazañas muestran su audacia, pero también su debilidad, la falta de unidad. Mientras los celtas celebran victorias, un nuevo poder crece en el sur. Roma, herida pero aprendiendo, está observando y los druidas, con su capacidad para unir tribus, se convierten en su mayor amenaza. Aquí está la ironía. Los celtas, con su amor por la libertad y la naturaleza, están sembrando las semillas de su propia caída. Su expansión los pone en el radar de Roma, un imperio que no tolera rivales. Los druidas, con su influencia, son el pegamento que mantiene a las tribus cohesionadas, pero también el blanco perfecto para un enemigo que sabe que destruir a los líderes es destruir a un pueblo. En este momento, en el siglo II a.C., los celtas están en la cima de su poder, pero el horizonte se oscurece. Roma avanza, y con ella viene una colisión que cambiará la historia. Y aquí estamos, al borde de un mundo que está a punto de enfrentarse a un gigante. Los celtas han creado una civilización vibrante, un tapiz de arte, guerra y espiritualidad, con los druidas como sus guardianes. Pero el choque con Roma está cerca, y con él, el destino de los druidas se sellará. En el próximo capítulo, exploraremos el poder de estos sabios, cómo moldearon la sociedad celta, y por qué su influencia los convirtió en el objetivo número uno de un imperio conquistador. Prepárate, porque la historia está a punto de volverse más intensa, llena de intrigas y batallas que resonarán por siglos. Imagina por un momento que estás en una asamblea celta, bajo un roble gigante que parece tocar las nubes. Alrededor, guerreros con torques de oro y espadas relucientes esperan en silencio, mientras una figura en túnica blanca se adelanta, su mirada penetrante como la de un águila. Es un druida, y con solo una palabra, puede declarar la paz o desatar la guerra, curar una herida o dictar una sentencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un grupo de hombres y mujeres sin armas visibles pudieron ejercer un poder tan absoluto sobre un pueblo de fieros guerreros? Hoy, nos adentramos en el corazón del poder druida, explorando sus roles como sabios, jueces y magos, y cómo su influencia moldeó la sociedad celta en una fuerza que hizo temblar a los imperios. Estamos en el siglo IV a.C., en el apogeo de la cultura celta. Los druidas no son una casta cualquiera, son la élite intelectual y espiritual, un grupo selecto que emerge de un entrenamiento riguroso que dura hasta 20 años.
Imagina dedicar 2 décadas de tu vida a memorizar leyes, estrellas, hierbas y poemas, sin un solo pergamino para ayudarte. Ese es el camino del druida, un viaje de disciplina mental que los convierte en depositarios vivientes del conocimiento. No cualquiera llega a ser druida, solo los elegidos, a menudo de familias nobles, sobreviven a esta prueba, y una vez que lo hacen, su autoridad es incuestionable. Reyes los consultan, tribus los reverencian, y hasta los enemigos los temen. ¿Pero qué les da ese poder? Es su multifacético rol en la sociedad, un tapiz de sabiduría, justicia y misticismo que los hace indispensables. Comencemos por su faceta como sabios. Los druidas son los astrónomos de su tiempo, maestros del cielo que leen las estrellas como si fueran un libro abierto. Imagina una noche clara en un claro del bosque. El druida levanta su bastón, señalando constelaciones que predicen la siembra o la cosecha, el momento perfecto para una batalla o una boda. Sus conocimientos van más allá. Son naturalistas que entienden los ciclos de la tierra, botánicos que curan con plantas que otros ignoran. Según Plinio el Viejo, un historiador romano que los estudiaba con una mezcla de admiración y horror, los druidas recolectaban muérdago con hoces de oro en la sexta noche de la luna, creyendo que tenía poderes mágicos. ¿Era superstición? ¿O un conocimiento profundo de la botánica que nosotros con nuestra ciencia moderna apenas empezamos a entender? Porque los druidas no separaban la magia de la ciencia. Para ellos todo era uno, un flujo divino que regía el mundo. Ahora, pasemos a su rol como jueces, quizás el más impactante en la vida diaria celta. En una sociedad sin leyes escritas, los druidas son la ley encarnada. Imagina una disputa entre tribus, un robo de ganado, una traición en matrimonio, un asesinato en la batalla. El druida se sienta en un círculo de piedras, escucha a ambas partes y dicta sentencia con una autoridad que nadie cuestiona. Sus decisiones se basan en un código oral, el Brehon Law, en Irlanda o similares en la Galia, que cubre desde compensaciones por heridas hasta multas por insultos. Aquí está la ironía. Los celtas, conocidos por su ferocidad en la guerra, vivían bajo un sistema legal sofisticado que valoraba la justicia sobre la venganza. Un druida podía exiliar a un rey si lo juzgaba indigno, o declarar un geis, una prohibición mágica que, si se rompía, traía la ruina. ¿Te imaginas el peso de esa responsabilidad? Ser el árbitro del destino, guiado solo por la memoria y la tradición. Pero no olvidemos su lado más misterioso, los druidas como magos. En las crónicas romanas, como las de Julio César en su Guerra de las Galias, se les describe como hechiceros capaces de controlar el clima, invocar espíritus o predecir el futuro mediante augurios. Imagina un druida en el campo de batalla, susurrando encantamientos que infunden valor a los guerreros o terror a los enemigos. Algunos textos hablan de su habilidad para cambiar de forma, convirtiéndose en animales para espiar o huir. ¿Leyendas? Quizás. Pero hay un núcleo de verdad. Los druidas practicaban una forma de chamanismo, viajando al otro mundo en trances inducidos por hierbas o música. Su magia no era trucos de feria, era una conexión profunda con lo sobrenatural, un poder que unía a las tribus en tiempos de crisis. Y esto los convertía en consejeros indispensables para los reyes. Un druida como Cathbad, en las sagas irlandesas, predice el destino de héroes como Cuchulainn, moldeando el curso de guerras enteras. Aquí está donde el poder se vuelve político. Los druidas no solo aconsejan, influyen. En la Galia, César nota cómo los druidas se reúnen anualmente en un bosque sagrado en Carnuto, un lugar neutral donde resuelven disputas entre tribus y eligen líderes. Imagina esa asamblea, druidas de toda Europa, compartiendo conocimiento, forjando alianzas. Este sistema los hace un contrapoder a los reyes, una red que trasciende fronteras tribales. Pero también los pone en la mira de Roma, porque un pueblo unido por druidas es un pueblo resistente a la conquista. César, astuto como pocos, ve en ellos no solo sacerdotes, sino organizadores de rebeliones. No es paradójico. Los druidas que promueven la paz interna se convierten en el catalizador de la guerra contra el invasor. Pausa por un instante. Imagina ser un druida, cargando con el peso de la sabiduría ancestral, juzgando vidas, invocando lo divino. Su vida no es fácil. Viven en aislamiento, a menudo en bosques o islas sagradas, dedicados a un código estricto. No acumulan riquezas. Su poder viene del respeto, no del oro. Y sin embargo, su influencia es inmensa. En Britania, druidas como los de Mona guían a tribus enteras. En Irlanda, se convierten en bardos que preservan la historia.
Pero este poder tiene un costo, los hace vulnerables. Roma, con su maquinaria de guerra y su aversión a lo bárbaro, ve en los druidas una amenaza existencial. Y como veremos, esa percepción llevará a un choque brutal. Aquí estamos, contemplando el cenit del poder druida. Como sabios, iluminan, como jueces, equilibran, como magos, inspiran. Pero el horizonte se nubla con la llegada de Roma. En el próximo capítulo nos sumergiremos en los rituales que definían su espiritualidad, en las ceremonias que conectaban a los celtas con lo divino y en los misterios que los druidas guardaban celosamente. Prepárate, porque lo que viene es un mundo de fuego, estrellas y sacrificios que te dejará sin aliento. Imagina por un momento que estás en un claro del bosque, en el corazón de la Galia, hace 2500 años. La noche es profunda, el cielo un tapiz de estrellas que parece susurrar secretos antiguos. Alrededor de una hoguera, figuras encapuchadas cantan en un idioma que resuena como el viento, mientras un druida corta una rama de muérdago con una hoz dorada. El aire vibra con una energía que no puedes explicar, como si los dioses mismos estuvieran observando. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era creer que cada árbol, cada río, cada estrella, tenía un alma propia? Hoy, nos sumergimos en la espiritualidad celta, en los rituales que conectaban a los druidas con lo divino, y en los misterios que hacían temblar el corazón de un pueblo entero. Estamos en el siglo IV a.C., en el apogeo de la cultura celta. Para los celtas el mundo no es solo un lugar físico, es un lienzo vivo, tejido con espíritus, dioses y ancestros. Los druidas, como guardianes de esta cosmovisión, no solo interpretan el mundo, lo moldean. Sus rituales son el latido de la sociedad celta, momentos donde lo humano y lo divino se encuentran. Imagina una noche de Samhain, cuando el velo entre los mundos se adelgaza. Las hogueras arden en las colinas, las familias ofrecen comida a los espíritus, y los druidas con sus túnicas blancas recitan encantamientos que resuenan como poesía. Esta no es una simple fiesta, es una comunión con el otro mundo, un lugar donde los muertos caminan y los vivos escuchan. Los rituales celtas no se celebran en templos de piedra, sino en la naturaleza misma. Los bosques sagrados, llamados Nemetón, son sus santuarios. Imagina un claro rodeado de robles antiguos, sus ramas entrelazadas como un techo natural. Aquí, los druidas realizan ceremonias que marcan los ciclos del año. Beltán, cuando el fuego celebra la fertilidad, Lugnasad para honrar la cosecha, Imbolc para invocar la primavera. Cada ritual está ligado a la tierra. Los druidas sumergen ofrendas en lagos sagrados, como el de Gilserrig Bach en Gales, donde arqueólogos han encontrado espadas, escudos y hasta carros rituales hundidos en el agua. ¿Por qué? Porque los celtas creían que el agua era una puerta al otro mundo, un lugar donde los dioses aceptaban sus tributos. Imagina arrojar tu arma más valiosa a un lago, confiando en que los dioses te escucharán. Ese es el poder de su fe. Ahora hablemos de los círculos de piedra, esas estructuras que aún nos asombran, como Stonehenge o los menhires de Bretaña. Aunque Stonehenge es anterior a los celtas, los druidas lo adoptaron como un lugar sagrado. Imagina un solsticio de verano. El sol naciente atraviesa las piedras, iluminando un altar donde los druidas observan, calculando el movimiento de las estrellas. No son solo monumentos, son calendarios cósmicos, mapas del cielo que guían siembras, batallas y rituales. Según Diodoro Sículo, los druidas usaban estas piedras para alinear sus ceremonias con los astros, creyendo que el universo y la tierra estaban entrelazados. ¿No es fascinante? En una era sin telescopios, los druidas entendían el cosmos con una precisión que rivaliza con la nuestra. Pero no todos los rituales eran pacíficos. Aquí está donde las cosas se oscurecen. Las crónicas romanas como las de Estrabón y Tácito hablan de sacrificios humanos en los bosques sagrados. Imagina una figura de mimbre gigante, llena de prisioneros de guerra, ardiendo bajo la mirada de un druida. César, en su Guerra de las Galias, describe estas ofrendas como comunes, diciendo que los celtas sacrificaban a criminales o enemigos para apaciguar a dioses como Taranis, el señor del trueno. Pero, ¿cuánto de esto es verdad? Los romanos maestros de la propaganda tenían motivos para pintar a los celtas como bárbaros. Arqueología moderna, como los hallazgos en el pantano de Lindo, muestra cuerpos preservados con signos de sacrificio ritual, pero no en la escala que Roma sugería. Quizás los sacrificios eran raros, reservados para crisis extremas, como hambrunas o guerras, o quizás eran más simbólicos,
ofrendas de sangre para renovar el pacto con la tierra. ¿Qué harías tú si creyeras que la supervivencia de tu pueblo depende de un acto tan extremo? Pausa por un momento. Imagina ser un celta, participando en uno de estos rituales. El druida levanta una rama de muérdago, que Plinio el Viejo llamó el sanador universal, y la ofrece a los dioses mientras canta. El muérdago, cortado en la sexta noche de la luna con una hoz de oro, era más que una planta, era un símbolo de vida eterna. Los druidas creían en la reencarnación, en un ciclo donde el alma regresa, transformada pero eterna. Esta creencia moldeaba sus rituales, desde entierros en túmulos hasta ofrendas en ríos. Encontramos espadas rotas intencionalmente en lagos, como si al romperlas liberaran su espíritu para los dioses. ¿No te parece que esta conexión con lo eterno es lo que hacía a los celtas tan resistentes? Porque no temían a la muerte, la veían como un paso más en un viaje sin fin. Los druidas también eran maestros de la adivinación. Antes de una batalla, observaban el vuelo de las aves, el movimiento de las nubes, o incluso las entrañas de animales sacrificados. Imagina a un druida, en vísperas de una guerra contra Roma, mirando el cielo y declarando que los cuervos predicen victoria. Estas profecías no solo guiaban, inspiraban. Los guerreros celtas, desnudos o pintados con glasto azul, cargaban contra legiones romanas con un valor que parecía sobrenatural, impulsados por la fe en sus druidas. Pero aquí está la ironía. Esta espiritualidad, que unía a las tribus, también las hacía vulnerables. Los romanos no entendían esta fe, la temían. Para ellos los rituales celtas eran bárbaros, y los druidas, con su capacidad para incitar rebeliones, eran una amenaza que había que eliminar. Y aquí está el punto de inflexión. Los rituales druidas, aunque profundamente espirituales, también eran políticos. Cuando un druida declaraba un augurio favorable, podía unir tribus dispersas contra un enemigo común. En la Galia, líderes como Vercingetorix se apoyaban en los druidas para inspirar resistencia. Pero esta unidad asustaba a Roma. Los druidas, con su conocimiento del cielo, su autoridad sobre la ley y su conexión con lo divino, eran más que sacerdotes. Eran un poder paralelo que Roma no podía controlar. Y como veremos, ese poder los pondría en la mira de un imperio que no dejaba rivales en pie. Aquí estamos, contemplando un mundo donde la espiritualidad celta brilla bajo las estrellas, pero con nubes de tormenta en el horizonte. Los rituales de los druidas, desde hogueras hasta sacrificios, son el alma de su pueblo, pero también su talón de Aquiles. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el choque épico entre los celtas y Roma, donde los druidas se convertirán en el objetivo principal de un imperio decidido a aplastarlos. Prepárate, porque la historia está a punto de volverse una saga de resistencia, traición y sangre. Imagina por un momento que estás en un campo abierto en la Galia, el año 52 a.C. El viento lleva el olor a hierro y sudor, y frente a ti, un ejército de guerreros celtas, pintados de azul, blande espadas que brillan bajo un cielo tormentoso. Al otro lado, las legiones romanas, disciplinadas y letales, forman un muro de escudos que parece impenetrable. En el centro de esta tormenta, un druida levanta su bastón, invocando a los dioses para la victoria. Pero, ¿puede la fe de un pueblo resistir el embate de un imperio que devora todo a su paso? ¿Por qué Roma, un coloso que toleraba tantos cultos, decidió que los druidas debían ser aniquilados? Hoy, nos sumergimos en el choque épico entre los celtas y Roma, un conflicto que no solo enfrentó ejércitos, sino cosmovisiones, y donde los druidas se convirtieron en el corazón de la resistencia. Estamos en el siglo I a.C., cuando Roma, como un lobo hambriento, extiende sus garras sobre Europa. Los celtas, con sus tribus esparcidas desde las brumosas tierras de Britania hasta las llanuras del Danubio, han sido una espina en el costado de Roma desde que saquearon la ciudad en el año 390 a.C. Aquella humillación dejó una cicatriz en el orgullo romano, pero también una lección. Los celtas, con su valentía y su falta de unidad, son vulnerables. Pero hay algo que Roma teme más que sus espadas: los druidas. Porque estos no son solo sacerdotes, son los unificadores de un pueblo fragmentado, los que pueden convertir tribus rivales en un ejército. Imagina un mundo donde un solo hombre, con una palabra, puede encender una rebelión que haga temblar a un imperio. Ese es el poder de los druidas, y Roma lo sabe. Todo comienza con Julio César, un general tan astuto como ambicioso. En el año 58 a.C., lanza sus campañas en la Galia.
un territorio rico en recursos y dividido en docenas de tribus celtas. César no solo busca conquista, busca gloria. Pero los celtas no son presa fácil. Sus guerreros, entrenados desde niños, luchan con una ferocidad que desconcierta a las legiones. Imagina la escena, hombres y mujeres celtas, con el cabello trenzado y el cuerpo pintado con glasto, cargando contra filas de escudos romanos, sus gritos resonando como un desafío a los dioses. César, en su Guerra de las Galias, describe a los celtas como valientes pero desorganizados, y en los druidas ve la clave de su resistencia. Son ellos quienes convocan asambleas, quienes inspiran a los guerreros con visiones de victoria, quienes negocian alianzas entre tribus. Sin los druidas, la Galia sería un rompecabezas roto. Aquí está donde la historia se vuelve intensa. En el año 52 a.C., surge un líder que cambia el juego, Vercingetorix, un joven jefe de los arvernos. Imagina a este guerrero, montado en un caballo blanco, uniendo tribus que llevaban siglos enfrentadas. Vercingetorix no actúa solo, los druidas lo respaldan, declarando augurios favorables, pronunciando encantamientos que encienden el espíritu de los galos. En la batalla de Gergovia, los celtas infligen una derrota humillante a César, demostrando que Roma no es invencible. Pero César es un maestro de la estrategia. Usa la división de las tribus, soborna a algunos líderes, y en la batalla de Alesia, en el mismo año 52 a.C., rodea a Vercingetorix con un anillo de fortificaciones que corta toda esperanza. Imagina el asedio, decenas de miles de galos atrapados, el hambre royendo sus entrañas, mientras los druidas, desde las colinas, intentan mantener viva la fe. Al final, Vercingetorix se rinde. Es llevado a Roma, exhibido como trofeo y ejecutado. La Galia cae. Pero aquí está la ironía. Conquistar la Galia no basta para Roma. Los druidas siguen siendo una amenaza, porque su influencia trasciende las fronteras. En Britania, en Irlanda, en los bosques de Germania, los druidas continúan siendo la chispa que puede encender nuevas rebeliones. César, en sus escritos, no oculta su desprecio. Describe a los druidas como fanáticos que practican sacrificios humanos, un pretexto perfecto para justificar su erradicación. Pero, ¿es esto verdad o propaganda? Porque los romanos, con sus propios sacrificios y juegos gladiatorios, no eran precisamente santos. Lo que realmente teme Roma es la capacidad de los druidas para unir, para inspirar, para desafiar la idea de que solo Roma puede dictar el destino del mundo. Y así, comienza una campaña no solo contra los celtas, sino contra su alma misma. Piénsalo por un momento. Imagina ser un druida en este momento, sabiendo que el mayor imperio de la tierra te ha puesto en su mira. Tus rituales, tus conocimientos, todo lo que has jurado proteger, está en peligro. Los romanos no solo quieren tus tierras, quieren tu cultura, tu fe. En los años siguientes, Roma intensifica su ofensiva. En Britania, bajo el emperador Claudio, en el año 43 después de Cristo, las legiones cruzan el canal y comienzan a someter a las tribus. Pero los druidas no se rinden. Desde la isla de Mona, hoy Anglesey en Gales, organizan la resistencia, uniendo clanes y pronunciando maldiciones contra los invasores. Roma responde con una estrategia clara: destruir a los druidas, destruir su poder. Porque sin ellos, los celtas son solo tribus, fáciles de dividir y conquistar. Aquí está el punto de inflexión. Los druidas, que durante siglos fueron el pegamento de la sociedad celta, ahora son su mayor vulnerabilidad. Su influencia los convierte en el objetivo principal de Roma. Las legiones no solo atacan aldeas, buscan los nemetones, los bosques sagrados, los queman, profanan sus altares. En la Galia, César prohíbe las asambleas druídicas, cortando su red de comunicación. Pero los druidas son resilientes. Se esconden en cuevas, en islas remotas, continúan sus enseñanzas en secreto. Algunos, como Diviciaco, colaboran con Roma para salvar a su pueblo, una decisión que los divide. Otros, como los de Mona, eligen la resistencia hasta el final. Y ese final, como veremos, será una tragedia que marcará el destino de los druidas. Y aquí estamos, al borde de un momento crucial. Los celtas, con su valentía y su espiritualidad, han enfrentado a Roma con una fuerza que pocos esperaban. Pero la sombra del imperio es larga, y los druidas, con su poder para unir y resistir, se han convertido en el enemigo número uno. En el próximo capítulo nos adentraremos en la masacre de Mona, un evento que intentó borrar a los druidas de la historia, pero que, en su brutalidad, solo inmortalizó su legado. Prepárate,
porque lo que viene es una historia de fuego, sangre y un espíritu que se niega a ser apagado. Imagina por un momento que estás en la orilla de una isla remota. El año 60 después de Cristo. El mar ruge contra las rocas, y en el bosque cercano, un grupo de druidas levanta sus brazos al cielo, invocando a los dioses mientras mujeres y niños cantan himnos de resistencia. De repente el horizonte se llena de barcos romanos, sus remos cortando el agua como cuchillas. Las legiones desembarcan, sus armaduras brillando bajo un sol indiferente, listas para aniquilar no solo a un pueblo, sino a una fe entera. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un imperio poderoso pudo temer tanto a un grupo de sabios desarmados que decidió borrarlos de la historia? Hoy, nos adentramos en la masacre de Mona, un evento brutal que intentó extinguir a los druidas, pero que, en su horror, solo avivó el misterio de su legado. Estamos en Britania, bajo el dominio romano que se expande como una plaga. El emperador Claudio ha conquistado la isla en el año 43 después de Cristo. Pero la resistencia celta no se apaga. En el corazón de esta lucha está la isla de Mona, hoy Anglesey, un santuario sagrado donde los druidas se reúnen, un refugio de bosques antiguos y lagos místicos. Para los romanos, Mona no es solo una isla, es el nervio central de la rebelión celta. Los druidas, con su capacidad para unir tribus y predicar contra la opresión romana, representan una amenaza que no pueden ignorar. Imagina el temor de un legionario. Estos bárbaros no luchan solo con espadas, sino con maldiciones que parecen cumplir, con augurios que infunden terror en los corazones más valientes. El gobernador romano de Britania, Suetonio Paulino, es un hombre implacable. En el año 60 después de Cristo, mientras Boudica, la reina Isena, lidera una revuelta en el sur que arrasa ciudades romanas como Londinium, Suetonio decide atacar el corazón espiritual de los celtas, Mona. ¿Por qué ahora? Porque sabe que destruir a los druidas es destruir la voluntad de resistencia. Imagina la escena. 2 legiones, la 14ª y la 20ª, cruzan el estrecho de Menai en barcos planos, sus soldados temblando no por el agua fría, sino por las historias de magia druida. Tácito, el historiador romano, describe cómo los romanos vacilan al ver a las druidas mujeres, con cabello salvaje y antorchas en mano, maldiciéndolos desde la orilla. Hombres negros como cuervos, gritando invocaciones que hacen que el aire parezca cargado de espíritus. La batalla comienza. Los romanos, disciplinados, forman una línea, sus pilums listos. Los celtas, liderados por druidas, luchan con una ferocidad desesperada. Imagina el caos, guerreros celtas cargando desnudos, pintados con símbolos sagrados, mientras los druidas, desde lo alto, pronuncian encantamientos que prometen victoria o una gloriosa reencarnación. Pero la maquinaria romana es implacable. Las espadas cortan, las flechas vuelan, y pronto la playa se tiñe de rojo. Suetonio ordena no tomar prisioneros. Los druidas son masacrados, sus cuerpos arrojados al mar o quemados en sus propios altares. Los bosques sagrados, esos nemetones donde generaciones de druidas habían orado, son incendiados. El humo sube al cielo como un lamento final, y Mona cae en silencio. Aquí está la brutalidad que define este momento. Tácito relata cómo los romanos, en su furia, matan no solo a guerreros, sino a mujeres y niños que se refugian en los bosques. Imagina el horror, druidas crucificados en sus propios robles sagrados, sus rituales profanados, sus conocimientos perdidos en las llamas. ¿Por qué tanta hazaña? Los druidas, con su creencia en la reencarnación y su rechazo a la autoridad romana, representan un desafío ideológico. Un pueblo que no teme a la muerte es un pueblo imposible de someter. Y así, la masacre de Mona no es solo una batalla, es un genocidio cultural, un intento de borrar una forma de vida que amenazaba el orden romano. Pero incluso en esta oscuridad, hay resiliencia. No todos los druidas mueren. Algunos escapan, huyendo a Irlanda o a los rincones remotos de Britania, llevando sus secretos en la memoria. En Irlanda, que Roma nunca conquista, los druidas evolucionan en bardos y sabios, preservando sagas como el ciclo del Ulster. Imagina a un druida sobreviviente, oculto en una cueva, enseñando a un aprendiz los ciclos de las estrellas, las leyes antiguas, jurando que su conocimiento perdurará. Esta masacre, aunque devasta a los druidas, no los extingue del todo. En cambio, los transforma en leyendas, en sombras que acechan el imaginario romano. Suetonio, victorioso en Mona, debe apresurarse al sur para aplastar la rebelión de Boudica, quien,
inspirada por druidas, casi expulsa a Roma de Britania. Aquí está la ironía amarga. La masacre de Mona, pensada para acabar con los druidas, solo resalta su poder. Roma, al destruir sus santuarios, admite que los teme más que a cualquier ejército. En los años siguientes, el emperador Claudio prohíbe el druidismo en todo el imperio, declarándolo ilegal bajo pena de muerte. Pero las prohibiciones no borran las creencias, las empujan a la clandestinidad. Los celtas romanizados adoptan dioses romanos, pero en secreto, mantienen rituales en bosques ocultos, susurrando oraciones a deidades celtas disfrazadas. ¿No es fascinante? Un imperio que conquista el mundo físico, pero lucha contra el espíritu indomable de un pueblo. Y este es el punto de transformación. La masacre de Mona marca el fin de los druidas como una fuerza organizada, pero no de su esencia. Su conocimiento se filtra en la cultura cristiana que llega más tarde, influyendo en monjes irlandeses que preservan manuscritos con ecos de mitos celtas. Roma gana la batalla, pero pierde la guerra cultural. Los druidas, aunque perseguidos, se convierten en símbolos de resistencia, un legado que sobrevive en las sombras. Aquí estamos, contemplando las cenizas de Mona, donde el fin de una era da paso a un legado oculto. Los druidas, masacrados pero no olvidados, dejan un vacío que Roma no puede llenar. En el próximo capítulo, exploraremos cómo su espíritu sobrevivió en la clandestinidad, influyendo en la Edad Media, y más allá, en teorías que conectan su sabiduría con leyendas artúricas y prácticas modernas. Prepárate, porque el eco de los druidas aún resuena, desafiando al tiempo. Capítulo 7. El legado oculto, druidas en las sombras. Imagina por un momento que estás en una cueva oculta en las colinas de Irlanda, en el siglo V después de Cristo. La luz de una antorcha parpadea sobre paredes grabadas con símbolos antiguos, y un hombre encapuchado susurra conocimientos prohibidos a un joven aprendiz, preservando un fuego que Roma intentó apagar. Los druidas perseguidos y masacrados no desaparecen, se transforman, tejiendo su sabiduría en las sombras de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una tradición condenada al olvido pudo sobrevivir, influyendo en leyendas medievales y prácticas modernas que aún nos fascinan? Hoy exploramos el legado oculto de los druidas, cómo se escondieron en la clandestinidad, moldearon la cultura europea y dejaron huellas que desafían el paso del tiempo. Estamos en los siglos siguientes a la masacre de Mona, cuando el Imperio Romano, en su apogeo, impone su ley sobre Britania y la Galia. El druidismo es prohibido, sus practicantes cazados como herejes, pero los druidas no son fáciles de erradicar. Su tradición oral, diseñada para sobrevivir sin escritos, les permite deslizarse en la oscuridad. Imagina a un druida huyendo de las legiones, cruzando mares tormentosos hacia Irlanda, una isla que Roma nunca toca. Allí en Erin, los druidas evolucionan en Philid, bardos y sabios que preservan sagas como el Táin Bocwailge, epopeyas llenas de héroes, dioses y magia que llevan el eco de sus antiguos rituales. No son ya solo sacerdotes, son guardianes de la memoria, tejiendo su conocimiento en poemas que se cantan de generación en generación. Aquí está donde el legado se oculta en las sombras. Con la llegada del cristianismo en el siglo V, impulsado por figuras como San Patricio, los druidas no desaparecen, se adaptan. Imagina un encuentro entre un druida y un misionero. En lugar de conflicto, hay fusión. Los monjes irlandeses, muchos descendientes de linajes druidas, incorporan elementos celtas en sus manuscritos. El libro de Kells, con sus intrincados nudos y espirales, lleva el arte druida en sus páginas iluminadas. Los círculos de piedra se convierten en sitios cristianos, los pozos sagrados en fuentes bautismales. No es una ironía exquisita. Roma y la Iglesia intentan borrar a los druidas, pero su espíritu se infiltra, transformando el cristianismo celta en algo único, con santos que caminan por bosques encantados y milagros que recuerdan augurios antiguos. Avancemos a la Edad Media, cuando el legado druida resurge en leyendas que cautivan Europa. En las cortes de Bretaña y Gales, surge el ciclo artúrico, con Merlín como figura central. Imagina a Merlín, el mago que aconseja a Arturo, un eco perfecto del druida, sabio, profeta, conectado con la naturaleza. Geoffrey de Monmouth, en el siglo XII, escribe sobre Merlín levantando Stonehenge con magia, uniendo el mito celta con la historia británica. ¿Casualidad? No, Merlín es un druida disfrazado, su sabiduría en hierbas, estrellas y profecías un remanente de la tradición perdida. En Gales, los bardos medievales, herederos de los druidas, componen poemas que preservan mitos celtas,
como los Mabinogion, llenos de transformaciones y otros mundos que recuerdan los rituales bajo las estrellas. Pero el legado no se limita a leyendas, se esconde en prácticas que sobreviven en la clandestinidad. En las regiones remotas de Escocia e Irlanda, tradiciones paganas persisten: hogueras en Beltane, ofrendas en pozos sagrados, curanderos que usan hierbas con conocimientos que huelen a druidas. Imagina a un campesino medieval susurrando un encantamiento para la cosecha, un hechizo pasado de boca en boca desde tiempos celtas. Incluso en la Europa continental, donde Roma fue más implacable, elementos druidas se filtran en el folclore: hadas que habitan en bosques, similares a los espíritus celtas, festivales que coinciden con antiguos solsticios. Y en la alquimia medieval, con su búsqueda de elixires y transmutaciones, hay ecos de la magia druida, como el uso del muérdago como panacea. Aquí está la resiliencia que define este legado. Los druidas, al no escribir, hicieron su conocimiento flexible, capaz de adaptarse a nuevas formas. En el Renacimiento, figuras como John Dee, el mago de la corte de Isabel I, estudian textos antiguos sobre druidas, incorporando su astronomía en sus trabajos. Imagina a Dee consultando estrellas como un druida, influyendo en la ciencia emergente. Más tarde, en el siglo XVIII, el romanticismo revive el interés. Poetas como William Blake ven en los druidas símbolos de una Inglaterra mística, libre de la industrialización. Y en el siglo XX, con el neopaganismo y el Wicca, los druidas renacen en movimientos modernos que reclaman su herencia, celebrando rituales en Stonehenge que, aunque reconstruidos, llevan el espíritu original. Piénsalo por un momento. ¿Cómo un grupo perseguido pudo influir en la literatura, el arte y la espiritualidad europea? Porque su legado es más que rituales. Es una cosmovisión que valora la naturaleza, la memoria y el ciclo eterno. Teorías modernas sugieren que los druidas influyeron en la masonería, con sus grados de iniciación similares al entrenamiento druida. Otros ven paralelos en el chamanismo indígena, una conexión universal con lo divino. Incluso en la ecología actual, el respeto druida por la tierra resuena en movimientos ambientales. Pero no todo es romántico. El ocultamiento trajo distorsiones, como las visiones nazis que torcieron el legado celta para sus fines. Aún así, el núcleo permanece, un legado de resistencia, adaptabilidad y misterio. Y este es el punto de transformación. Los druidas, de guardianes visibles a sombras, sobreviven porque su esencia es intangible, un susurro que el viento lleva. En Irlanda, los Seanchaí, contadores de historias, mantienen viva la tradición oral, un hilo directo a los bardos druidas. En Gales, festivales como el Eisteddfod celebran poesía que evoca sus antiguos himnos. El legado oculto no es una derrota, es una victoria sutil, un recordatorio de que algunas verdades no pueden ser quemadas. Aquí estamos, desentrañando las sombras donde los druidas aún viven. Su influencia, aunque oculta, moldea nuestro mundo, desde leyendas hasta luchas modernas por la preservación cultural. En el capítulo final, reflexionaremos sobre por qué los druidas aún nos hablan, conectando su respeto por la naturaleza con los desafíos de hoy, y por qué su eco resuena en nuestra búsqueda de significado. Prepárate para un cierre que une el pasado con el presente. Imagina por un momento que estás parado en un círculo de piedras en Stonehenge, bajo un cielo gris que parece contener milenios de historias. El viento susurra entre las rocas, y por un instante, sientes una conexión con algo más grande, algo que trasciende el tiempo. Los druidas, esos guardianes de la Europa antigua, no están aquí, pero su espíritu parece vibrar en el aire, en la tierra, en el eco de sus rituales olvidados. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, 2000 años después de que Roma intentara borrarlos, los druidas siguen inspirándonos, llamándonos desde las sombras de la historia? Hoy, cerramos nuestro viaje reflexionando sobre el legado eterno de los druidas, su mensaje de respeto por la naturaleza, y cómo su sabiduría aún resuena en un mundo que necesita escucharlos más que nunca. Hemos recorrido un camino largo, desde los bosques sagrados donde los druidas reinaban como sabios y magos, hasta la masacre de Mona que intentó silenciarlos. Hemos visto cómo un pueblo y sus líderes espirituales desafiaron a un imperio. Los celtas, con su amor por la libertad y la naturaleza, construyeron una civilización vibrante, y los druidas fueron su corazón. Pero cuando Roma los aplastó, quemando sus nemetones y prohibiendo sus rituales, algo extraordinario ocurrió. Los druidas no murieron, se transformaron, se convirtieron en bardos,
en monjes, en leyendas como Merlín, en ecos que aún resuenan en nuestra cultura. ¿No es fascinante? Un grupo perseguido hasta la extinción logró sobrevivir, no en piedra ni en pergaminos, sino en el alma de la humanidad. Piénsalo por un instante. Los druidas no dejaron textos, pero su cosmovisión impregnó Europa. Su creencia en un mundo vivo, donde cada árbol, río y estrella tiene un espíritu, se filtró en el cristianismo celta, en los manuscritos iluminados de Irlanda, en las sagas de Gales. Imagina a un monje en el siglo VI, sentado en un scriptorium, dibujando nudos celtas en el libro de Kells, canalizando sin saberlo el arte druida. O piensa en las leyendas artúricas, donde Merlín, con su magia y sabiduría, refleja al druida que aconseja a reyes y lee las estrellas. Este legado oculto no es casualidad, es resiliencia. Los druidas, con su tradición oral, diseñaron un conocimiento que podía adaptarse, sobrevivir en las grietas de la historia, como musgo que crece en una roca rota. Pero el eco de los druidas no se detiene en la Edad Media. Avanza al siglo XVIII, cuando el romanticismo redescubre su misticismo. Poetas como William Blake los ven como símbolos de una Inglaterra pura, libre de la industrialización que devora bosques. En el siglo XX, el neopaganismo y movimientos como el Wicca reclaman su herencia, celebrando solsticios en Stonehenge con rituales que, aunque modernos, evocan el espíritu celta. Imagina una ceremonia actual en un círculo de piedra, tambores resonando, personas danzando bajo la luna, invocando la conexión con la tierra que los druidas enseñaron. ¿No es increíble? Una tradición que Roma quiso borrar sigue viva, no en templos, sino en el corazón de quienes buscan lo sagrado en la naturaleza. Aquí está la lección más profunda. Los druidas nos hablan porque su mensaje es eterno. Vivimos en un mundo donde los bosques desaparecen, los ríos se contaminan, y la desconexión con la naturaleza es una herida abierta. Los druidas, con su reverencia por la tierra, nos recuerdan que somos parte de un todo mayor. Sus rituales, que celebraban los ciclos del sol y las estaciones, eran un reconocimiento de que la humanidad no domina la naturaleza, sino que depende de ella. No es una ironía amarga. En el siglo XXI, con nuestra tecnología y nuestras ciudades, enfrentamos crisis ambientales que los druidas, con su sabiduría antigua, podrían haber previsto. Su respeto por los árboles, su conocimiento de las hierbas, su fe en el equilibrio cósmico, son lecciones que necesitamos hoy más que nunca. Pausa por un momento. Imagina ser un druida en el siglo I, sabiendo que tu mundo está al borde de la destrucción. A pesar de la persecución, eliges preservar tu saber, confiando en que las generaciones futuras lo escucharán. Ese es el legado de los druidas. No monumentos, sino ideas. Su influencia en el folclore, en la literatura, en nuestra búsqueda de espiritualidad, demuestra que las ideas no mueren, incluso cuando los imperios las aplastan. En Irlanda los Sean Chaí aún cuentan historias que llevan ecos de sus sagas. En Escocia, las hogueras de Beltane arden cada año. Y en todo el mundo, movimientos ecológicos y espirituales modernos buscan en los druidas una guía para reconectar con la tierra. Su legado no es un museo, es un llamado vivo. Y aquí está la paradoja final. Los druidas, al ser perseguidos, se convirtieron en algo más grande que ellos mismos. Roma los vio como una amenaza, pero al intentar borrarlos, los inmortalizó. Sus historias, sus rituales, sus creencias en la reencarnación y la unidad con la naturaleza, se convirtieron en un susurro que atraviesa siglos. Piensa en Stonehenge, en los menhires de Bretaña, en los pozos sagrados de Irlanda. Cada uno es un eco de los druidas, un recordatorio de que el pasado no está muerto, sino dormido, esperando que lo despertemos. En un mundo que a menudo olvida sus raíces, los druidas nos desafían a escuchar, a mirar al cielo, a tocar la tierra, a recordar que somos parte de un ciclo eterno. Aquí estamos, al final de nuestro viaje, pero no es un adiós, es una invitación. Los druidas nos enseñan que la historia no es solo un relato de reyes y batallas, sino una búsqueda de significado. Su respeto por la naturaleza, su fe en la comunidad, su valentía frente a la opresión, son lecciones para nuestro tiempo. Así que, la próxima vez que camines por un bosque o mires las estrellas, detente y escucha. Tal vez oigas el eco de los druidas, susurrando verdades que aún tienen el poder de cambiar el mundo. Y si este viaje te ha inspirado a seguir explorando los secretos que la historia guarda, únete a nosotros en los susurros del silencio. Suscríbete, activa la campanita y déjanos saber en los comentarios,
¿Qué te inspira del legado druida? Porque juntos seguiremos desentrañando los misterios que el tiempo no ha logrado silenciar.